Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 8 de la temporada 4, que es un episodio especial y vamos a hablar de los villanos del escritor con Jersey Owen. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Vale, pues estamos aquí con Jersey Owens y hoy es un episodio de podcast súper especial porque vamos a hablar de salud mental para escritores. Jersey sacó un libro en abril de 2023 y es que lo tengo aquí delante y ya aprovecho y no meto la gamba. Y se llama Salud Mental, Confesiones de una escritora en crisis. Buenas, Jersey, feliz Navidad, que estamos grabando esto justo el día 26. Entonces, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Pues muy bien, aquí estamos de vacaciones y aprovechando el día para grabar el episodio que llevamos tiempo planeándolo y ya por fin tenemos hueco. Pues, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Pues surge de una crisis en la que yo estaba metida casi al principio sin darme cuenta, pues eso, de que te levantas, tienes ganas de escribir pero te sientas y no avanzas, tienes ganas de leer, coges un libro y no lees una página. Entonces ahí en ese momento identifico que algo me está pasando y tengo que averiguar por qué, o sea, que tengo que averiguar qué me está pasando. Esto fue en pandemia, más o menos. Y esto es verdad que para ubicar un poco a los lectores, Jersey es divulgadora literaria y además de tener su canal de Twitch, ella tiene una página web súper bien completa con las noticias literarias de cada semana y es escritora también. O sea, no es que solo le guste leer, también le gusta escribir, pero tuvo una crisis, ¿no? En pandemia. Sí, tuve una crisis, pues eso, también, o sea, yo creo que se dio por muchos factores, ¿no? Pero el principal, pues no sé si estaba atravesando también un mal momento a nivel personal, no, porque me iba todo perfecto, o sea, me iba todo súper bien. Entonces, que yo decía, a ver, si me va bien a nivel personal, o sea, que no tengo ningún tipo de impedimento para crecer como escritora, para seguir aprendiendo, ¿qué narices me está pasando, no? Entonces, yo intenté un poco analizar lo que me pasaba. Uh-huh. Y a raíz de la página web, porque durante la pandemia lo único que hice fue, lo único desde el punto de vista literario que hice fue mantener la página web activa, porque es verdad que no sé si fue por la pandemia o la gente leía más webs, despuntó en visitas. Entonces dije, no lo puedo dejar, porque ahora que está creciendo mucho en visitas, tampoco es plan de romper con todo. Entonces aproveché, seguí escribiendo cosas en la página web y identifiqué un par de artículos en los que yo ya me notaba rara. En plan, como planteándote si seguir o no, si realmente cuáles eran los miedos que yo tenía como escritora. O sea, intentando identificar ese tipo de cosas y yo dije, uy, qué raro esto. O sea, ostras, pues esto es lo que estaba yo hablando, que yo lo escribí como un post normal y corriente para mi página web, realmente era algo que como que me estaba hablando a mí misma. Entonces, a raíz también de leer esos posts, empecé como a identificar ahí va, es que a lo mejor no solo lo estoy compartiendo con gente, sino que de verdad me está pasando a mí esto. Entonces, a raíz de eso, empecé a analizar y dije, qué mejor manera de poner sobre la mesa lo que me está pasando que escribir sobre ello. Uh-huh. Porque es verdad que tú lo piensas, tú puedes pensar, ay, pues, estoy un poco cansada, no me apetece escribir, ya, pero ¿por qué? Entonces, por mucho que tú le des vueltas en tu cabeza, a lo mejor luego, como sabemos cómo somos y tenemos una vida súper ajetreada y tenemos millones de cosas en la cabeza, se nos pasa enseguida. Entonces, a la hora de dejarlo por escrito es diferente, porque lo tienes ahí escrito. Entonces decidí dejarlo por escrito y hacer una retrospectiva de por qué había empezado a escribir, por qué seguía escribiendo, qué me hacía sentarme a escribir, y a partir de ahí fui analizando y viendo lo que me iba pasando e intentando, pues buscaba una pequeña solución a ver cómo podía hacer frente a esa crisis, y de ahí nació el libro. O sea, inicialmente era un libro para mí, no pensaba publicarlo en realidad. Pero yo creo que ese es un proceso por el que tenemos que pasar todos los escritores, sí. ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor uno puede empezar a escribir como hobby porque le gusta, porque tiene muchas historias y lo tiene que sacar afuera y tal, pero llega un punto en el que son muchas horas dedicadas, tienes que dejar otras cosas para poder escribir, entonces tienes que tener muy claro por qué lo haces, para qué lo haces, qué ganas con ello
y también que estás perdiendo, porque lo estás perdiendo, es una elección, o sea, en el momento en que eliges una cosa, estás rechazando las demás, ¿no? Entonces... Y si te merece la pena, sobre todo, porque es lo que dices tú, o sea, yo no soy de las afortunadas que vive de la escritura, o sea, no literaria, yo siempre lo he dicho, mi trabajo también forma parte de escribir, pero no es literario. Entonces, yo vivo de escribir, entre comillas, y me gusta mucho, pero desde el punto de vista, desde mis libros, de como divulgadora literaria, no vivo de ser divulgadora literaria ni escritora como tal de ficción. Entonces, todavía. Claro, todavía, ¿no? Entonces, claro, es un tiempo que tienes que dedicar y tienes que sacrificar, lo que dices tú, a renunciar a otras cosas. Y no todo el mundo lo entiende. Y además, no es un tiempo de media hora, de 45 minutos un capítulo de serie. No son 45 minutos diarios. Es muchísimo tiempo. Mucho más de lo que la gente cree. Entonces, claro, cuando no ves, digamos, resultados inmediatos, porque, claro, tú escribes un libro, bueno, lo que tardas en escribirlo, que no es una semana, o sea, tardas en escribirlo, corrígelo, maquétalo si tienes que maquetarlo, contratar a quien tengas que contratar, o si vas por libre o si vas por editorial, espera que te lo cojan, publicarlo. Es un proceso muy largo, que no todo el mundo tiene paciencia, que no todo el mundo entiende y que no ves resultados inmediatos. Entonces, ¿merece la pena el proceso? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué quieres conseguir con ello? O sea, yo sé que a día de hoy, de momento, y ojalá cambie, ¿no? De cómo era, no voy a vivir de la escritura como tal de ficción. Entonces, ¿me merece la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo? Pues esa fue la pregunta que yo me hice. Y claro, mi conclusión es que sí, ¿no? Pero tiene un coste anímico muy importante y un coste físico también, sobre todo el anímico, pero tiene un coste a todos los niveles. A renunciar, a tiempo, a mente, a todo. Sí, yo también me planteo a veces cuál es el coste de no escribir, ¿sabes? Que muchas veces yo creo que también para los que somos muy creativos, o sea, o dejamos salir nuestra creatividad de alguna forma o aquello explota. O sea, yo desde que me casé hasta los primeros niños hubo muchas cosas que tuve que dejar a un lado y en parte era mi creatividad, ¿no? Y llegó un punto que era como esto ya no es sostenible. O sea, yo tengo que seguir también porque forma parte de nuestra identidad y de nuestra forma de ser. Entonces, es verdad que tiene un coste hacerlo, pero también tiene un coste no hacerlo. Eso es. Entonces, encontrar el equilibrio, ese punto así, como dicen los ingleses, ese sweet spot, eso es muy difícil, ¿no? Y requiere de prueba-error y además cambiamos nuestra forma, porque cambiamos a lo largo de la vida y hay que reajustar. Sí. Entonces, no es fácil. Y además hay que establecer prioridades, porque es lo que dices tú, al final, según vas creciendo, porque yo empecé con esto, pues no sé, yo tendría a lo mejor... Empecé a escribir en plan serio, voy a escribir un libro o voy a presentarme a concursos con 15 años, 16, tengo 37, voy a hacer el año que viene, o sea, que han pasado unos cuantos, ¿no? Han pasado como unos 20 añitos muy curiosos en los que yo he cambiado, mi vida ha cambiado muchísimo y claro, la escritura al final siempre ha estado ahí de alguna forma, entonces al final como que vas rehaciendo tu vida, vas cambiando determinados aspectos y esto se mantiene, y si se mantiene es por algo. También lo piensas y dices, claro, si mi vida ha cambiado tanto, porque yo antes hacía, por ejemplo, mucho deporte, entonces yo al principio decía, pues me quiero dedicar a hacer deporte, me quiero dedicar a escribir, me quiero dedicar a tal, y cuando ves que vas apartando unas cosas, y por ejemplo, en mi caso, la escritura se mantiene a lo largo de los años, es porque es algo que lo primero, que me gusta, que me hace feliz y que quiero mantenerlo, y que he hecho todo lo posible por mantenerlo en mi vida. ¿Por qué? Porque lo que dices tú, porque no hacerlo es peor para mí. Pero es verdad. Y además el problema de esto es que si no tomas las decisiones conscientemente, ¿no? Y a veces también, como tú dices, con papel y boli y ponerte tú a escribir por qué estás haciendo esto, tomas las mismas decisiones pero de forma inconsciente. Y entonces es mucho peor porque no priorizas, porque dejas a un lado cosas que realmente para ti no deberías dejar a un lado. Entonces, o sea, este ejercicio es como muy básico, ¿no? Sí. Yo además... ¿A qué problemas se puede enfrentar un escritor cuando empieza o cuando ya lleva un tiempo? Yo los identifico como los villanos. Me gustó mucho hacerlo en plan, yo soy muy friki, ¿no? Soy muy de leer cómics, de películas, Marvel, DC. Soy la típica friki de la familia. Entonces, me gusta mucho el tema... No me gusta el concepto de héroe, pero sí me gusta mucho el concepto de villano, ¿no? Sí. Porque no todos los villanos son iguales y no todos los villanos son malos y no todos los héroes son buenos, ¿no? Me gusta esa dualidad de que no todo el mundo es tan malo y no todo el mundo es tan bueno. Entonces, para mí son los villanos. Entonces yo siempre lo que intento hacer es, cuando veo algo negativo, siempre intento un poco sacar de alguna forma el lado positivo o la forma menos mala para poder, digamos, hacerle la herida y que pueda solventarlo. Entonces, los escritores tenemos muchos. O sea, no todos son los mismos. O sea, porque yo siempre lo he dicho, cada escritora es un mundo.
Somos totalmente diferentes. Lo que me pueda pasar a mí no te puede afectar a ti. Pero siempre, yo con toda la gente que he hablado a lo largo de estos años, salen digamos, en común los mismos, ¿no? Siempre son como los más comunes, que no solo pasa en el mundo de la escritura, pasa en general en el mundo del arte y la creación, pero por lo general son los mismos. Y entonces, yo el primero siempre, sobre todo cuando eres novato, es el del síndrome del impostor, que siempre está ahí. Siempre, todo el mundo en algún momento, y aunque creas que te has deshecho de él, no te has deshecho de él nunca. O sea, jamás creo que te vas a deshacer de él. Yo creo que hasta que no seas el típico bestseller que vende miles de ejemplares al año, eso siempre va a estar ahí. E incluso, a lo mejor está, ¿eh? Yo, como no tengo el placer de conocer a ningún bestseller, pues no sé si en su cabeza está pululando, pero yo creo que es el básico. O sea, el que tienes que dudar de ti. O sea, siempre dudas de ti en esto es lo suficientemente bueno, soy lo suficientemente buena, porque además tendemos a compararnos con el resto. Sí. Que por un lado y además con los que son mejores. Siempre nos comparamos con nuestros ídolos. Efectivamente, o sea, es verdad, o sea, está bien compararse, ¿eh? O sea, que conste, no estoy en contra de la comparación, pero es verdad que para mí siempre es un doble filo. Porque te pones expectativas muy altas, o porque dices, jolín, ¿por qué yo no soy tan buena? Bueno, es que también el mundo del literario el mundo editorial es como es. Entonces, no siempre se publica lo que es tan bueno. Quiero decir, es muy especial el sector editorial en España. Entonces, claro, tendemos a compararnos con libros que vemos en editoriales, por ejemplo, y a lo mejor yo no considero que sea tan bueno y el mío sí. ¿Puedo tener razón o no puedo tener razón? Porque también hay que ser un poco críticos con lo que escribimos nosotros. Pero tendemos mucho a compararnos. Y entonces, claro, tendemos mucho a compararnos sin conocer todas las circunstancias. Sí. Porque las mías no son las tuyas. Entonces, a lo mejor tú eres capaz de, con 2 hijos, casada, producir 3 novelas al año, y yo, que todavía no tengo hijos, no hago ni una. Claro. Pues porque a lo mejor tengo más cosas en la vida, porque estoy mucho más ocupada en otras tareas, o porque soy incapaz de concentrarme tan bien como tú. O sea, son muchos aspectos en los que normalmente los dejamos fuera y solo comparamos ella ha producido tantos libros y yo no. O ella ha publicado con este editorial y yo no. Entonces, esas comparaciones hacen que el síndrome del impostor esté ahí. Todo el rato, sí. todo el rato. Porque te comparas y dices, no, es que entonces yo no sé, si esta persona lo ha conseguido y yo no, es que no soy lo suficientemente buena. Y no, y lo primero que tenemos que entender es que no somos iguales, que no le vamos a gustar a todo el mundo, que lo que escribimos no le va a gustar a todo el mundo, y que no nos va a leer todo el mundo. Quiero decir, de los que nos van a leer, si ponemos 50, imagínate, tienes una clase de 50 personas. De 50 personas habrá, a lo mejor, yo qué sé, 25 que les guste leer. De esos 25 que quieran leerse tu libro, porque 15 que se lean tu libro porque les encaja en su género, y de esos 15 a lo mejor le gustas a 8. Y tienes que entenderlo, que no va a ser todo perfecto e idílico. Entonces, ese síndrome del impostor siempre está por ahí por ese motivo, ¿no? Entonces, siempre tendemos a hablar de sobre todo cuando el síndrome del impostor está en nuestra cabeza. Eso me pasaba a mí. Cuando hablaba de la escritura y decía, hablaba con gente de ¿qué te gusta hacer? Pues nunca decía escribir, nunca decía que era escritora, lo decía con la boca pequeña o avergonzándome como si no fuera importante. Y ese es uno de los primeros errores, porque si nosotras mismas no nos consideramos escritoras, no tienen por qué hacer otra persona. Es así de simple. Es muy simple esa frase. Entonces, ¿por qué lo va a hacer otra persona si tú a ti misma no dices, pues mira, yo soy escritora, a mí me gusta escribir? Pues nos minimizamos a nosotros mismos y decimos, bueno, yo es que estoy aprendiendo, bueno, yo es que solo he escrito pero no he publicado. Da igual, pero eres escritora, te gusta. O sea, es como que, pues a mí me gusta el cine, me gusta el fútbol, me gusta ir al teatro, pues ¿y qué? Pues es que esto es lo mismo, igual. Pero claro, como lo hacemos y como la escritura también está un poco, pues no sé, una afición así un poco, sigue siendo un poco afición rara, no sé muy bien por qué, pero lo sigue siendo. Pues lo hacemos con la boca pequeña, y no es... Y además parece como que está minusvalorado, o sea, ¿sí? Como decir, es que parece que si digo que soy escritora, cualquiera me va a decir, pues cualquiera puede escribir un libro. Pues como, bueno, pues siéntate delante de un ordenador o una hoja en blanco y luego volvemos a hablar. Eso es. Luego también hay otro que está muy relacionado con que es el del esfuerzo en vano, el de ¿merece la pena lo que estoy haciendo? O sea, porque cuando tú ya piensas el hecho de, o sea, cuando piensas el tema de, pues no soy tan buena, es que claro, no tengo tanta formación, o no tengo tanto éxito, o a mí no me lee tanta gente, o jolín, yo hago lo mismo que esta chica, y esta chica tiene 20.000 seguidores y yo tengo 2.000, o 200, que pasa mucho, ¿no? Sobre todo en redes sociales.
Entonces, claro, asociado al síndrome del impostor viene que es el del esfuerzo en vano, el de, ostras, pero ¿me merece la pena seguir con esto? ¿Sabes? O sea, esto no es Mr. Wonderful, esto no es no, si te esfuerzas mogollón vas a tener tu recompensa. No, a ver, o sea, no todo el mundo va a tener la misma recompensa. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando intentamos hacer una novela, escribir una novela o un relato, y la idea que tenemos en la cabeza no sale? O si después de dedicar un montón de horas a documentar, a planificar, a escribir, no logramos publicarla. O si decimos autopublicarla, ¿qué pasa cuando no tiene el éxito que nuestra cabeza pensaba que íbamos a tener? Por ejemplo. Entonces, eso hace que nos planteemos el esfuerzo en vano. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tenemos esas preguntas? Que nos viene a la cabeza ¿merece la pena lo que estoy haciendo? Y es cuando te planteas ¿por qué lo haces? Antes he dicho que, por ejemplo, tienes que comprender que lo primero que va a pasar es que no le vas a gustar a todo el mundo. Cuando te viene el esfuerzo en vano, cuando te planteas eso, el esfuerzo en vano, lo primero que tienes que pensar es que vas a fracasar. Y llámalo por su nombre, vas a fracasar. Y que lo vas a hacer y llámalo por su nombre, que no pasa nada. Que del fracaso se aprende. O sea, yo he fracasado un montón de veces en mi vida. Pero si hablamos desde el punto de vista de escritora, he fracasado. Intenté escribir una novela. No me ha salido, porque me queda atascada con página en blanco, con X motivos. No he podido. He fracasado intentando enviar una novela a editoriales. Me la han rechazado. He fracasado autopublicando, porque pensaba que iba a ser un bombazo mi libro y no lo fue. No pasa nada. Sí, yo creo que tenemos que convivir con esa idea. Yo creo que era Stephen King, cuando empezó en sus inicios, él enviaba muchos relatos a revistas y tal. Ya sabemos que el mercado de allí no es el mismo que de aquí. Allí los que publican en revistas les pagan y todo, es una cosa maravillosa. Tenía en su escritorio, con una chincheta, iba colgando ahí los rechazos, las cartas de rechazo. ¡Ostras! Que iba recibiendo, ¿no? Y los tomaba como motivación, ¿no? Y yo saqué yo desde que leí eso dije, mira, yo me voy a plantear al menos 100 rechazos editoriales o 100 reveses. Digo, a partir de los 100 ya me empiezo a preocuparme, pero hasta entonces lo voy a tomar como algo normal. Sí, es que es normal, ¿Cuántas entrevistas de trabajo hacemos y a lo mejor no nos cogen? Es que, a ver, es que tampoco es... Y yo creo que la gente tiene mucho miedo al fracaso. Es que tiene mucho miedo a fracasar, y yo creo que es parte también culpa de la sociedad, de que todo el mundo es, todo tienes que hacer perfecto, tienes que ser un triunfador, tienes que aparentar en redes sociales que tu vida es perfecta. Mira, yo hubo un momento, creo que fue hace un par de años, o creo que fue el año pasado, que estaba tan harta de ver a todo el mundo publicar en redes sociales, oh, qué bien me va, que yo publiqué una foto en pijama, en el sofá tirada, que dije, mira, estoy hecha mierda y lo voy a publicar en redes sociales, porque también estoy hecha mierda un día, porque me he levantado hecha mierda hoy, ¿sabes? Y es como, ¿por qué tenemos que aparentar siempre que todo nos va estupendamente? Sí. Porque yo cuando hablo de gente de literatura, que también, o sea, cuando yo decidí al final, porque este libro era para mí, pero luego decidí publicarlo porque a medida que hablaba con gente o veía en redes sociales que a todo el mundo le iba estupendamente y era como, a ver, que yo lo entiendo, pero que no seamos tan falsos, que este mundo no es perfecto, que todos tenemos un día pues de mierda, con perdón, o sea, todo el mundo tenemos el día que decimos, pues mira, no me va tan bien, hoy no he escrito 4.000 palabras, hoy he escrito 4. Y no pasa nada, por favor, porque la gente nueva que viene, o sea, porque tú y yo a lo mejor que llevamos muchos años y otra gente que lleva muchos años en esto, ve a gente, no, he escrito 4.000 palabras, hoy he escrito 8.000, hoy he escrito 2.000 y no le afecta. Pero porque a mí me llegó a afectar en un momento. Pero hay gente que viene nueva, que a lo mejor escribe 500 palabras, dice, jolín, es que yo este ritmo no lo puedo mantener y se desmotiva. Y no pasa nada, ¿vale? O sea, entonces me da mucha rabia que esa gente nueva que no conoce el mundo se compare directamente ya con la gente que lleva 15 años en esto o lleva menos años pero está triunfando y se desmotive por eso. Y además tampoco sabemos las personas que han triunfado cuántos fracasos les ha llevado llegar hasta ese punto. Pero no lo comparten tampoco. No lo claro, comparten, claro. ¿Qué es lo que me da rabia a mí? ¿Por qué no lo compartís? ¿Por qué no compartís esa parte mala? Que no pasa absolutamente nada, si es que mira dónde has llegado. Y a lo mejor no llegas, yo mira, a lo mejor no llego nunca a ser ultra conocido en este mundo. No me importa. Pero por lo menos, mira, yo he dejado esta huella, este librito que a alguien le pueda servir y que mira, que por lo menos eso le sirva. Y ojalá mi libro a alguien se lo lea y diga, ostras, acabo de encontrar la motivación y luego me diga, pues mira, me leí tu libro, me motivé y he triunfado. Y dije, mira, ya está, mi servicio ha concluido aquí, ¿sabes? Ya está. Sí. Pero es que la gente no lo comparte, a mí me da mucha rabia, porque todo es perfecto, todo el mundo es perfecto. Y es como, no lo somos. No lo somos y no todo nos va estupendamente. Y escribir no es tan idílico como en las películas. No es nada bucólico. Sí, o sea, entonces, no. Así que bueno, son miedos, o sea, hay más. Tengo como, luego está también
otro miedo que están básicamente, o sea, todos los villanos que yo siempre identifico están todos relacionados entre sí, porque vienen todos en cascada, o sea, son como un team, ¿sabes? O sea, el equipo de los villanos, pues vienen todos juntos, normalmente, porque luego, ¿qué pasa? Entre que, o sea, tienes el miedo a eso, el síndrome del impostor. Uy, es que no sé si soy suficientemente buena. Uy, es que no sé si merece la pena el esfuerzo, hermano, ¿no? El esfuerzo. ¿Qué pasa? Que a raíz de estos dos viene la incomprensión. Hemos dicho que todo lo que tenemos que sacrificar para escribir es muchísimo. Y no todo el mundo nos comprende. Lo primero a nivel social, porque yo creo que es verdad que tener un entorno que te apoya es fundamental. Y es un paso fácil que no todo el mundo tiene, porque yo conozco gente que la gente de su entorno no le apoya y es muy difícil hacer frente a eso. Entonces yo tengo la suerte de que la gente a mi alrededor siempre me ha apoyado en ese sentido. Pero claro, tenemos diferentes tipos de incomprensión. Tienes a nivel social el de tu entorno, porque si tu entorno no te apoya, estás un poco fastidiado. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes que hacer, porque no todo el mundo va a comprender que tú un sábado por la tarde no quieras salir a tomarte algo y quieres dedicarte a escribir. Sí. Por ejemplo. O un domingo por la mañana. Yo el domingo por la mañana, si voy al gimnasio y cuando vuelvo ya me pongo a escribir. Pero no todo el mundo lo entiende. A lo mejor te dicen, no, tío, pero vamos a tomar algo, a mí me gusta, por ejemplo, a mí que no me gusta pues salir de fiesta hasta las 4 de la mañana, pues yo salgo a cenar por ahí y a las 11:30 me voy a mi casa, me acuesto prontito porque al día siguiente me voy a levantar por la mañana a escribir, por ejemplo. Y la gente no lo entiende. Entonces, que tengas un entorno social que te apoye y que lo entienda, ayuda mucho, pero no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo tiene esa suerte. Y luego tienes también, por eso la gente busca pues círculos de escritoras. Claro. Que está muy bien. Yo al principio renegaba bastante de la comunidad literaria, lo admito, pero a partir del año anterior, o sea, del año pasado, 2021 finales, encontré una comunidad maravillosa a través de Twitch y oye, es lo mejor que he encontrado en mi vida, de todos los años que llevo. Entonces es verdad que eso ayuda bastante. Y luego, claro, tienes también la incomprensión de, aunque estás menor, de escribir algo y que no te entiendan lo que quieres decir. Pero bueno, es algo que se puede corregir con ayuda, con mentoring, con editing, con ese tipo de cosas. Y luego está, pues que las editoriales no quieran lo tuyo. Volvemos otra vez al punto, supuestamente tu objetivo, si quieres publicar con editorial, que es que no entiendan o que no les guste lo que has escrito. Entonces tú te sientas como una incomprendida de, jolín, si yo he escrito el mismo tema que estas novelas que están de moda, yo qué sé, Enemies to Lovers, por ejemplo, que están muy de moda en romántica. Jolín, pues si yo he escrito un Enemies to Lovers, ¿por qué el mío no y el de estas 4 autoras sí? Y es como, no me comprenden, no comprenden mi historia. Sí. Por ejemplo, entonces, esa incomprensión está ahí, pero bueno, yo creo que esta es la que más se puede solventar de alguna forma, porque siempre puedes escribir de otra forma. Pero bueno, la verdad es que es un... A veces también nos tenemos que aprender la lección de que a lo mejor lo que escribimos, o sea, está mal, porque escribimos mal. Porque sobre todo al principio... O sea, esto es una curva de aprendizaje y por mucho que uno haya leído el libro, o sea, haya hecho formaciones, hasta que no te pones a escribir y escribir y escribir y escribir libro tras libro, no vas mejorando. Entonces tienes que aceptar que tus primeros libros van a ser peores y no pasa nada y tienes que, y además también como con mucha humildad, ¿no? O sea, no pretendas escribir la obra de tu vida el primer libro que escribas. Sí. Porque no todos somos Tolkien, no pasa nada. No. Y de hecho, además, yo creo que es un tipo de oficio que nunca vas a terminar de aprender. O sea, siempre vas a tener algo que mejorar. Algo, o sea, puedes tener tu estilo, porque tarde o temprano encontrarás tu estilo. Pero a raíz del estilo que tú encuentres, que no va a ser al principio, ya yo voy adelantando que no, luego ya irás perfeccionando tu técnica y tu estilo, pero siempre habrá algo que aprendas. Pues a lo mejor se te dan peor las descripciones y vas aprendiendo, o a lo mejor metes mucho infodumping al principio y luego aprendes a quitarlo, yo qué sé, o sea, hay algo que yo creo que siempre tienes algo que aprender y a medida que vas conociendo a más gente, más escritoras, ya no solo leyendo libros, que también, por supuesto, hay que leer, es la herramienta principal, pero a medida que tú conoces a otras escritoras y cómo lo hacen, acabas como aprendiendo más todavía. Y también es otra cosa que pasa mucho, y es que yo hablo que también tengo una web donde pongo entradas para escritores también, ¿no? Como técnicas y cosas de esas. No todo el mundo tiene la misma técnica. Porque eso es otra cosa que con la gente joven, la gente que empieza a escribir, se agobia mucho. Empieza a probar, no, es que este método a ella le funciona y le va genial, ya, pero no es tu método. O sea, que cada una tenga su método. Porque yo, por ejemplo, corrijo mis novelas 5 veces antes de pasar a una correctora, y por eso tardo tanto en publicar libros, porque tardo un siglo. Pero hay otra gente que no, que otra gente simplemente escribe el borrador y ya lo pasa. Yo no puedo.
Yo no puedo pasar mi primer borrador a nadie. Mm. Entonces, yo tardo mucho. Mi proceso de corrección, por ejemplo, es muy lento. Pero es el mío. Que sí que es lento y que si lo cortara podría publicar una novela al año, pues a lo mejor. Pero es que entonces yo no estaría a gusto. Porque no es el texto que quiero que lea la gente. Claro. Además, yo creo que muchos, o sea, intentamos eso, lo que tú dices, imitar lo que le sirve a uno, pero o sea, tenemos que conocer nuestro propio proceso y a veces también nos centramos en ¿soy brújula o soy mapa o soy tales? Como eso son etiquetas que no sirven de mucho, porque nadie es brújula 100%, o yo no he conocido a nadie así tan brújula 100%, ni nadie es mapa 100%, y además cambiamos o sea, yo he escrito libros super mapa y he escrito libros a lo brújula total. Y es que, ¿qué pasa? ¿Qué he cambiado yo? No, que me estoy conociendo, estoy viendo diferentes formas, estoy aprendiendo. Eso es. Y no te pongas etiquetas, no pasa nada. Claro, yo digo una cosa, que te sirve, fenomenal, que no te sirve, cambia. Yo siempre he dicho que soy un poco GPS. Para mí yo soy un GPS, o sea, yo puedo tener la idea, puedo poner las 4 líneas de idea que quiero que pase sí o sí, y luego, pues vamos a ver cómo va esto. ¿No? Que luego a lo mejor, a medida que voy escribiendo, o sea, porque yo es verdad que mi método parece que soy muy mapa, pero en realidad no. O sea, yo lo que hago es apunto todas las ideas que puedo, que me surgen, las recopilo y luego intento construir un poco el orden y adelante con ello. Pero no me pongo, o sea, yo por ejemplo no soy de las que escaleta toda la novela y me pongo a describir qué va a pasar en cada capítulo. No. Yo lo hago con una frase o una palabra y con eso me vale. ¿No? Entonces es verdad que luego, pues, ¿qué pasa? Que soy muy GPS, que voy por una dirección y luego hacer desvío, ¿sabes? Y pasa eso. Entonces es verdad que es lo que dices tú, que también depende del tipo de novela, el tipo de libro que estés escribiendo. Por ejemplo, yo en este de salud mental, pues hombre, sí que lo tenía bastante estructurado de hacia cómo quería que fuera el camino. Porque al final tienes que ir un poco siguiendo como al final estaba hablando de mí misma y de lo que quería encontrarme en mí misma como escritora y analizar lo que me estaba pasando, pues claro, fui un poco paso por paso desde el principio. Empiezo, ¿qué significa para mí escribir? Que así es como empieza el libro de, lo primero, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué voy a empezar este libro? ¿Cuál es la motivación de este libro? Lo primero, encontrar qué significa para mí escribir. Y luego, claro, vas analizando. Entonces, a ver, ¿cómo me convertí en escritora? Nací escritora, nací siendo ya escritora, me convertí en escritora. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido mi proceso? ¿No? De cómo he llegado hasta aquí. Entonces, al final, pues claro, fui analizando un poco. Entonces, por ejemplo, en este último libro, pues sí que es verdad que ha tenido una escaleta un poco más definida. Pero normalmente, yo, pues depende de la novela. Depende del libro que tengo. Tengo un montón de ideas ahí apuntadas en un post-it y en aplicaciones de ordenador que el día que me ponga con ellas, pues veremos a ver qué soy. No, pero es verdad que la gente, pues eso, está empeñada. O sea, yo he escuchado un montón de podcasts para escritores. He leído webs para escritores, libros para escritores con técnicas, con cómo convertirte en un escritor de éxito, cómo encontrar tu método para ser súper productivo. Y mira, yo lo siento mucho, pero a mí es que no me ha funcionado nada de eso. Al final he cogido un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá, y he construido mi método, que puede ser más lento, pero es el mío. Y es con el que ahora mismo mi vida encaja, ¿sabes? Y a veces eso, como escritores queremos acortar los tiempos, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a coger este método que a lo que decías al principio, que a este le funciona. Pero tenemos que gastar el tiempo en conocernos a nosotros mismos y aprender cómo es nuestro proceso. Sí, y hay gente que no va a funcionar. Sí, no, y hay gente que directamente se lanza a escribir sin conocerse a sí mismo. Que también, o sea, no es que sea un error, es que cuando somos novatas nos pasa, nos sentamos a escribir y punto. Sí. Y a mí me ha pasado y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es un error que cometemos. Bueno, pues ya está, pues a medida que vayamos escribiendo, que vayamos conociendo el mundillo, que nos vayamos introduciendo en la comunidad literaria, comprenderemos que por ahí nos empieza. O sea, que tienes que empezar a escribir, sí, pero tienes que también intentar intentar conocerte e intentar probar diferentes métodos hasta que encuentres el tuyo y ya finalmente, pues bueno, que lo cambiarás seguramente, ¿no? Porque acabas cambiando, pero ya un poco más encauzada. Entonces, bueno, al final son una serie de cosas que te afectan a la mente. O sea, parece que no, pero o sea, es que parece que no, pero tú dices, no, es que soy brújula o mapa. Y ya, solo esa pregunta, tu mente ya está cavilando haciendo cosas y no le damos importancia, pero ya es otra cosa que se te ha metido en la cabeza. Sí. Que está ahí y se acumula y son cosas que te impiden escribir, o sea, que te impiden centrarte en lo que es, porque la gente, ya te digo, o sea, tú te juntas, no, pues yo escribo así, yo escribo así, yo hago esto, yo leo este libro, tal, y son una serie de preguntas que te van metiendo en tu cabeza, que si no las respondes, te hace luego, explota. Sí, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a un brújula
Decir, es que llevo parada con esta novela 3 meses, y es como, lo mismo no eres brújula. Claro. Lo mismo necesitas un mapa. O un mapa decir, es que tengo que seguir la escaleta, pero es que me ha faltado esto, tengo que reescribir toda la escaleta otra vez, tengo que no sé qué, y llevo 3 meses sin escribir porque qué pereza. Y es como, pero es que no es necesario eso, ¿no? Claro, eso es. Entonces, es verdad que son una serie de cosas que la gente no termina de analizar, o no quiere, o no se para analizar porque piensa que es perder el tiempo. O sea, yo cuando me puse a escribir este libro, o sea, yo pensé, llevo 2 años, casi 2 años, sin escribir una sola palabra desde el punto de vista de escritora, de historia de ficción, ¿vale? O sea, ni relatos, ni escaletas. Sí, tenía ideas, me venían, las apuntaba, pero no desarrollaba, o sea, nada. 2 años. Que cualquiera hubiera dicho, venga, ya está, hasta luego. Ya está, Sí. ya no le encuentro más tiempo. Pero claro, yo me levantaba y decía, jolín, es que yo quiero escribir, es que me quiero sentar, es que tengo ideas, es que las quiero sacar adelante, es que adoro este mundo. Pero no podía escribir, por lo que fuera. Entonces, jolín, 2 años. Y yo cuando me dice la gente, jo, es que llevo una semana sin escribir, y a mí me entra la risa. O sea, es como, bueno, es una semana. Entonces es verdad que a mí cuando me dicen, no, es que llevo una semana sin, es que llevo 3 meses atascada, bueno, pues no pasa nada, respira, ponte con otra cosa si hace falta, o sea, cambia de historia, si tienes otra historia, o analízala un poquito, léetela, no cambies mucho, pero analiza por qué estás atascada, no pasa nada, que es que, de verdad, que no pasa nada. Pero es que tenemos mucho miedo a ese tipo de cosas, a quedarnos atascados, a la página en blanco, o sea, tenemos un montón, o sea, y es lo que decía antes, no pasa nada porque nos rechacen. Bueno, otro de los villanos que yo tengo puesto en el libro es la página en blanco, que es el de, uy, es que ya no sé qué escribir. Bueno, pues no pasa nada, o sea, que decir, o sea, lo peor que nos puede pasar es verdad que es quedarnos sin ideas, que no escribamos, es lo peor que te puede pasar. O sea, Sí. eres escritora, ¿qué es lo peor que te puede pasar? No escribir. Sí. ¿Cuál es el mayor miedo de un escritor? No tener ideas. Al final es eso, pero no pasa nada. O sea, de verdad que es que la gente se le mete en la cabeza, hace una montaña de un grano de arena. No pasa nada por tener un bloqueo de 1 mes, 2, 3 meses. No pasa nada. Preocúpate, pues como yo, cuando ya lleva ya 1 año y pico, o preocúpate cuando tienes mogollón de tiempo libre, que yo llegué pandemia y dije, ¡buah! Trabajo, porque yo no dejé de trabajar, trabajaba en casa, pero dije, ¡buah! Voy a trabajar, apago el ordenador, enciendo el otro, voy a escribir mogollón, porque como no puedo salir, no puedo hacer planes fuera de casa, voy a dedicarme mogollón a escribir. En el momento que yo me di cuenta de que tengo todo el tiempo del mundo y no escribo una mierda, algo está pasando aquí, algo está pasando. ¡Socorro! Entonces, claro, es cuando digo, o sea, preocúpate ahí, cuando tienes un montón de tiempo y no lo haces. Porque si estás muy agobiada, tienes un montón de cosas en tu vida diaria y estás 1 mes sin escribir porque la vida de adulta no te lo ha permitido, pues no pasa nada. Tienes más cosas, no te dedicas a ello, ¿no? Entonces tendrás tu trabajo, tendrás tu carga familiar, etc. Pero cuando tienes un montón de tiempo en plan, me he cogido 1 mes de vacaciones, no tengo nada que hacer y no escribes, preocúpate ahí. Ahí es cuando tienes que analizar el por qué. Si eres tú, si es la historia, si es un factor ajeno que tienes en tu cabeza que no te deja concentrarte, algo. Eso es cuando te tienes que preocupar. Pero porque estés 1 semana sin escribir, 2 meses y no tengas nada más, no te preocupes. O sea, es decir, tranquilidad, calma. No hay que ser 100% productivos todos los días. O sea, basta ya de ese tipo de mensajes. Y yo creo que a veces también nos ayuda, que decías antes de la comunidad de escritores, ¿no? Porque muchas veces estamos tan centrados en nuestra historia y estamos ahí bloqueados que no sabemos salir, pero en el momento en el que cogemos a otro amigo escritor, cogemos a alguien, léete esto y dime, aunque sea una escaleta, o sea, a mí me vino una, mira, ¿te puedes leer mi escaleta y te comento el problema que tengo? En cuanto leí su escaleta y me comentó el problema y le dije, ¿por qué no haces esto, esto y esto? Claro. Y me dijo, ostras, no lo había pensado. Claro. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan centrados en nuestra propia historia que no vemos el conjunto y otros ojos que son externos, que a lo mejor tienen un poquito más de experiencia o lo que sea, lo cazan enseguida y nos cuesta como pedir esa ayuda. Eso muchas veces por el celo de que no me lean demasiado pronto o que no lean lo mal que escribo, o a lo mejor es que pues todos los villanos que hemos nombrado antes. Justo. Yo creo que tenemos, de hecho yo lo reconozco, yo a mí al principio no quería que me diera nadie. O sea, tenía la idea, fíjate si era soberbia, porque oye, se evoluciona, ¿no? Y se madura. Yo era tan soberbia al principio que decía, no, yo es que hasta que mi novela no esté perfecta entre comillas, o sea, no quiero que me lea nadie. Error, lectores beta, hola, ¿sabes? Entonces yo era de esas. Entonces hasta que ya un compañero de facultad me dijo, no, déjame leer lo que va a pasar al superlector del género, déjame leerlo tal, y me empezó a decir, oye, pero esto tal,
Y de las típicas preguntas que tú no te preguntas, porque en tu cabeza está todo explicado, pero en realidad no. Y me empezó, oye, pero ¿y esto? Y yo, ahí va, pues tienes razón, claro. Entonces, hasta que una persona externa no te da esa opinión, lo primero, aprendes mogollón de otra gente, lo que dices tú, pero nos cuesta mucho. Yo creo que es eso, que nos da miedo a que no sea lo suficientemente bueno y te digan, mira, esto es malísimo, no me he leído esto, no me ponen esto ni de broma. Esto no lo publiques porque es malísimo. O esto se parece a esto, la comparación. Es que esta novela me recuerda a esto. Y tú dices, ya, pero a mí se me ocurrió 10 años antes. Ya, pero es que se parece a esto, ¿sabes? Entonces ya te rayas, quieres cambiarlo. Nos cuesta mucho pedir ayuda. No sé si es por envidia, por miedo, porque nos consideramos inferiores, no sé por qué es, pero nos cuesta muchísimo pedir ayuda. A mí me costaba mucho dejar que otra gente lo leyera, ¿eh? O sea, me daba pánico que la gente leyera lo que escribía antes de publicarlo o antes de presentarlo, pero pánico, porque decía, es que a lo mejor me dicen, ni te molestes, que es una mierda. Pero luego no, que la gente es muy buena, más, sobre todo, también tienes que saber con quién la confianza, con quién hacerlo, ¿no? Porque alguien que no me conoce de nada, pues a lo mejor no. Pero con gente que estoy tratando todos los días, que no sea mi mejor amiga, que todo va a ser súper guay, porque... spoiler, lectores beta que sean tus mejores amigos o madre, padre, cuidado, no, que sean críticos, ¿vale? Porque a tu madre le va a encantar todo, pero a lo mejor no es tan crítica, ¿no? Mi madre lo que me hace es sacarme faltas de ortografía, que le encanta. Es una correctora maravillosa. Pero a lo mejor en cuestión de trama, pues no lo pilla. A lo mejor te dice, pues esto, pues a mí me ha gustado. Y dices tú, pues, y tú te lo lees 3 años después y dices, pues esto no estaba bien, pero tú no te has dado cuenta y yo sí. También hay que saber a quién pedir ayuda, pero que no pasa nada por pedir ayuda, de verdad. Yo entiendo que los libros es un producto, estamos en un mercado, todos somos competencia, entre comillas, todo el mundo somos competencia, porque al final, si yo escribo fantasía urbana y tú también, pues tú y yo en principio somos competencia, pero ¿por qué no te puedo ayudar? Y tú a mí. Un poco de ¿cómo se llama en deporte? No me sale la palabra. Fair play, ¿no? Un fair play dentro del mundo de la escritura, que no pasa nada, que sí, que somos todos rivales en ese, entre comillas, que todos queremos vender libros, pero tampoco vamos a ir a cuchillo fijo, ¿sabes? Ahí no, es que me puede hacer competencia, no la voy a ayudar. Un poco de también solidaridad en este mundillo, que hace falta. Hace mucha falta. Y además es que yo creo que tampoco es no entender que los lectores, es verdad que no tenemos tiempo infinito de lectura, pero si yo me leo un libro de fantasía, porque es lo que me gusta, probablemente me lea otro libro de fantasía. Entonces, el ayudarnos los lectores, los autores, los escritores entre nosotros, lo único que va a hacer es que los lectores nos vayan conociendo más unos a otros. Eso es. O sea, es que es no entenderlo. Sí, o sea, yo entiendo, por ejemplo, yo qué sé, o sea, a mí, por ejemplo, la romántica no me apasiona, estoy intentando ahora meterme también porque quiero leer un poco de todo. O sea, no me apasiona el tipo de romántica que me leo 8 novelas y son todas iguales. Entonces necesito que la romántica cambie un poco, ¿no? O sea... pero es verdad que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la fantasía, y si a mí vienes tú, me recomiendas un libro de fantasía que es tuyo y me viene otra escritora, y yo escribo fantasía urbana, pero me viene otra chica y me dice, oye, mira, es fantasía urbana también, ¿te lo lees? Pues es que a lo mejor es lo que dices tú. Si es que si yo soy lectora de ese género, aparte de escritora, soy lectora de ese género, ¿por qué no voy a leer tu novela? Si es que a lo mejor me va a gustar, es que me puede gustar también, a lo mejor no tiene por qué gustarte todo, obviamente. A mí me gusta mucho la ciencia ficción distópica y hace poco me leí un par de novelas de distópica de autoras españolas, nacionales, y no me gustaron nada. Y dije, pues a mí esto no me ha gustado. Pero bueno, no pasa nada. Pero lo leí porque, oye, es distópica y me gusta el género. Y no pasa absolutamente nada. Pero la gente tiene mucho miedo, eso, entre compararse, entre que le rechacen porque no entras dentro de... Porque es verdad que dentro del mundo literario hay como grupillos también... Y te da como miedo a... Es que no voy a ser lo suficientemente buena para ser amiga de esta chica o de este chico que escribe, y no entras dentro de su círculo, y entonces te da miedo como hablarles, como que no pasa nada, que es que también estuvieron en tu posición, quiero decir, que no... No sé, hay como ciertos escalafones que yo no termino de entender, a mí no me terminan de gustar, porque al final estamos todos en el mismo barco. Sí. Y que es un mercado, pero al final es por la literatura española, ¿sabes? Que hay que apostar por nosotros, entonces... No sé, tenemos mucho miedo a que nos rechacen, a compararnos con la gente, a no pedir ayuda, Entonces, bueno, pues yo lo que digo es, habla o sea, intenta crearte un círculo lo más de confianza posible, y si tienes un problema, pues, oye, pide ayuda, a lo mejor alguien, y aunque no conozcas a la gente, o sea, en los grupos estos de Telegram ahora, que yo era antigrupos de escritoras, porque no me gustaban nada. Y luego descubro que, joder, que hay gente que puede pasar por lo mismo que yo. Sí. Y no pasa nada, ¿sabes? Y creas esa conexión que dices, pues mira, he conocido a gente
que esto le ha pasado y me ha ayudado y ya está. Pero la gente tiene mucho miedo a entrar, tiene mucho miedo a hablar y a expresar cómo se siente. O sea, parece mentira que siendo escritoras nos cueste tanto decir cómo nos sentimos o expresar cómo nos sentimos. O sea, a mí me resulta muy, muy, muy contradictorio, ¿no? El hecho de, a ver, que somos escritoras, que sabemos expresarnos, que vamos a compartir. Igual que compartimos historias, que yo creo que en todas las historias nuestras siempre hay algo nuestro, siempre tenemos nuestra huella, pues ¿por qué no hacerlo directamente con un grupo de escritoras también? Sí, sí. Hay muchas cosas y la gente pues no habla de ello y a mí me da mucha rabia. Entonces yo este libro dije, pues vamos a publicarlo, que a lo mejor a alguien pues le viene bien. Sí, hablar en alto de estas cosas. Sí. ¿Qué más villanos tienes? Hay un villano que es menor, porque bueno, estaba el del rechazo, pero lo hemos ido hablando porque el villano el del rechazo está mezclado un poco con todos los demás. Hay un villano que es un poco más, que llega al final, que es el miedo, el villano del plagio, el pirateo, ¿no? Del pirateo, del plagio. En esta era de internet va a pasar, ya te lo digo, va a pasar. Entonces no tengas miedo porque, bueno, hay muchas, afortunadamente hay varias vías para intentar que no te pirateen tu novela, pero va a pasar. O sea, cuanto antes lo asumas. Yo al principio me sentí, o sea, cuando la primera vez que lo experimenté, me sentí fatal. O sea, me sentí como que me habían robado una parte de mí. Y es verdad. O sea, te robo una parte de ti. Pero claro, luego luchas contra ello, intentas solucionarlo. Yo lo logré, pero luego al cabo de unos meses ha vuelto a estar mi novela pirateada y yo estoy convencida de que si vuelvo a buscar va a estar otra vez pirateada. O sea, doy por hecho que ya está. Pero es verdad que eso son gente que se intenta aprovechar de ti, que intenta lucrarse. Entonces, bueno, es una cosa que también tienes que asumir, como lo del rechazo. Es algo que va a pasar. Sí. Yo creo que también es entender que las personas que piratean probablemente jamás, o sea, no dejarían dinero en tu libro, porque Eso son es. personas que no se dejan dinero, entonces no son tus lectores objetivos. Eso es. ¿Sabes? O sea, una vez entiendes esto, no puedes luchar contra ello. O sea, bueno, puedes luchar, pero lo que tú dices, hasta cierto punto, y luego ya o sea, llega un punto que no se puede, ¿no? Pero es que esas personas que leen esos libros así no son tus lectores objetivos. No. Porque no se van a dejar dinero en tu libro. No van a ir a tus presentaciones, no van a ir a eventos donde tú estés, o sea, no. Claro, eso. Y luego yo me acuerdo una vez que Neil Gaiman hablaba sobre piratería y él decía que no es que estuviera a favor de la piratería, ¿no? Pero decía, no lo veo tan mal porque, bueno, él es Neil Gaiman, o sea, claro, no le falta dinero por ganar de sus libros ni nada de esto, ¿no? Pero le decía, es que hay muchas personas que han leído libros piratas míos, pero luego, al ver que les ha gustado lo que yo he escrito, me han comprado libros. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando tienes el libro de producción de Neil Gaiman, a lo mejor te sale bien, pero claro. imagínate una autopublicada. Sí. O sea, si ya gana poco con mi libro, que vengas tú y pirateas el libro, pues... Claro, pero es que esa persona jamás lo iba a comprar. Claro, eso es. Entonces, o sea, a mí eso me da mucho consuelo porque es decir, o sea, no he dejado de ganar contigo. No. Entonces, pues bueno, pues lo has leído de esta forma, no puedo luchar contra ello, es terrible, pero ¿qué voy a hacer? ¿Dejar que me afecte tanto? Claro, eso es. ¿Que me desanime? Pues no. Claro, eso es. O sea, lo que no puedes hacer es que te vengas abajo porque... O sea, a ver, que insisto, no estoy a favor de la piratería, por supuesto que no. Pero es inevitable que tarde o temprano tu libro vaya a estar en alguna página web pirateado. Entonces, puedes luchar contra ello, pues vende Cedro con Google, denunciarlo a través de Google, con Cedro. Yo lo he hecho de varias maneras. También lo puedes denunciar ante la policía, pero el proceso judicial no te merece la pena económicamente, ya lo voy diciendo. Entonces, claro, tienes maneras de luchar contra ello, pero hay un cierto límite, lo que dices tú. Entonces, tienes que también valorar si mentalmente te merece la pena también. Porque es lo que dices tú. No he dejado de ganar tanto dinero. Porque, sí, a lo mejor está en una web pirata. Vale, tiene 50 descargas. ¿Podrían haber sido 50 potenciales lectores? A lo mejor. Pero no creo. Lo dudo mucho, sinceramente. Las personas que se descargan libros así no se dejan dinero en libros. Claro. De todas formas, también hay que entender... Luego, claro, yo entiendo cuando la gente piratea, por ejemplo, a un autor ultra famoso, pues Neil Gaiman, yo qué sé, Sanderson, Stephen King, Cassandra Clare, yo qué sé. Claro, a esta gente que también les afecta, pero no tanto como lo que hemos dicho, un autopublicado, una editorial más modesta, no nos afecta. O sea, claro, a mí que me quite una venta es importante, o sea, no me da de comer, ¿vale? Pero para mí es importante porque al final, jolín, es mío y yo no lo noto. Y yo sí lo noto, pero es lo que dices tú, hay que entender que no es tu público. No es tu público y ya está.
Y raro va a ser el caso que se lean tu novela, les guste tanto y te vayan a comprar el libro original, ¿vale? Porque, vamos, yo no conozco casos. Y si lo hay, es la excepción. Pero son cosas, son ideas, ideas básicas que llevamos hablando durante todo el podcast que tienes que entender. Porque si no te van a afectar en tu mente, o sea, van a estar en tu mente, porque yo no las entendía. Yo decía, mira, pues tengo un grupo de amigos, que esto por eso es una de las que más a mí me afectó, que yo tenía un grupo de amigas, de literarios, o sea, que son escritores, youtubers, o sea, dentro del mundo literario, ¿no? En general, diferentes perfiles. Que yo, como decidí autopublicar, me empezaban a dejar de lado. Y yo decidí autopublicar no porque me peleara con las editoriales, es porque lo que me ofrecían las editoriales no me convencía. Unas me rechazaban, o sea, porque a mí me han rechazado editoriales, que conste, o sea, me han rechazado, y luego otras editoriales aceptaban mi manuscrito, pero por las condiciones, pues a mí no me convencía. Ya está, o sea, yo no firmo a cualquier precio de mi novela, lo siento, pero no. Y no me considero superior a nadie, pero yo valoré el contrato, vi que esto no iba conmigo y dije, pues no quiero publicar con editoriales de momento. Eso no significa que en un futuro yo no envíe una editorial, ¿sabes? Quiero decir. Pero en ese momento, entonces, claro, como yo decidí autopublicar y ir por mi cuenta, pues hubo ciertas personas que como que me dejaban de lado, como me miraban por encima del hombro, como que ya no era una escritora seria. Entonces, claro, a mí esa fue la parte que más me dolió de todas. Porque era como, ostras, ¿por qué soy menos válida yo? ¿Por qué soy menos válida? ¿Porque he decidido hacerlo por mi cuenta? Ya, pero estoy contratando profesionales igualmente. Solo que con que no lleve un sello editorial no significa que no tenga calidad. Te contrato una correctora, bueno, maquetar puedo maquetar yo porque sé maquetar, contrato una ilustradora, es decir, yo estoy pagando los costes igual, no lo estoy haciendo con una editorial, pero estoy pagando mis costes, o sea, estoy pagándolo, no estoy escribiendo, vomitando el libro y ya está, y publicamos. Entonces, esa parte es muy dolorosa, y entonces hay ciertas cosas que tienes que, para que no te... Claro, yo al principio eso lo veía, pero no lo identificaba como algo malo. Decía, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, pues ya está. Pero hubo un momento que sí que me empezó a afectar. Bastante. Y de hecho, no me apetece quedar con esta gente, no quiero ir a eventos, no quiero relacionarme con nadie de la comunidad literaria porque soy autopublicada y me van a mirar mal. Entonces, sí que me afectó psicológicamente esa parte. Entonces, si tú no analizas todo este tipo de cosas, se acumulan en tu cabeza. Es lo que he dicho antes, explotan. La página en blanco. El rechazo, el que no te apoya la gente, todo ese tipo de cosas tienes que analizarlas cuanto antes. Tienes que intentar aprender cuanto antes o asumir cuanto antes que determinadas cosas van a pasar. Como que te vas a quedar en blanco un día, como que haya gente que no le va a gustar tu novela, haya gente que no te quiera ayudar en tu novela, pues porque no, haya gente en tu entorno que a lo mejor no te entienda, pero tú tienes que seguir adelante. Si es lo que quieres hacer, sigue adelante. O sea, hay determinadas ideas que tienes que asumir antes, si no, insisto, y lo digo por experiencia, y este libro es la prueba, colapsas mentalmente. Colapsas. O sea, rechaza todas esas ideas idílicas de que los escritores somos maravillosos y que todo nos va estupendamente, porque no es así. No lo es. Y cuanto antes lo admitas, o sea, cuanto antes lo asumas, mejor. Mejor para tu salud mental. Sí. Entonces es verdad que son cosas muy eso, que la gente no lo identifica. Y de hecho, para mí el mayor villano de todos eres tú mismo. Tú eres tu peor enemigo. ¿Por qué es eso? Porque si no analizas lo que te está pasando, se va a volver todo en contra de ti. O sea, todo. Nos autosaboteamos. Sí. O sea, ¿qué nos pasa? Lo has dicho tú antes. Nos exigimos un montón. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Qué pasa cuando no lo conseguimos? Que lo venimos abajo. Que nos frustramos mogollón. No, es que esta persona ha hecho 11 novelas ya y yo solo he hecho una. ¿Y qué? Es tu ritmo, es su ritmo, no es el mismo. No te pongas al mismo nivel que otra gente, no te pongas la misma meta que otra gente, porque no es lo mismo. Pero es que son escritores que no han hecho el ejercicio previo de por qué escribo, para qué escribo, cuál es el orden de prioridades en mi vida, porque cuando uno tiene bien las bases, sí, uno sabe ver cuáles son sus prioridades y entonces todo lo demás es secundario, ¿no? Y cuando es secundario, pues no le dedico tanto tiempo como a lo prioritario. Y faltan esas primeras bases. Sí. Y en el momento en que esas primeras bases están, pues ya está, pues tiro para adelante, ¿no? Como se pueda. Sí, y es eso, o sea, yo lo reconozco porque yo soy de las que desde la que se apunta a todo, o sea, de que me cuesta decir que no a propuestas y entonces la agenda se me llena y hay un momento que digo, cuando escribo, si no tengo tiempo, porque tengo un montón de compromisos, que si tweets, que si la web, que si entrevistas, que si colaboraciones, que si veteos de novelas y relatos, llega un momento que digo, vale, ¿y dónde está mi tiempo? O sea, para mí, mi tiempo. Entonces, claro, nos autoexigimos mucho, pensamos que vamos a llegar
y no vamos a llegar. De hecho, yo este año me propuse sacar el libro este de salud mental, corregir los 2 primeros volúmenes de la saga de fantasía urbana y publicar el tercero, que ya estaba hecho, solo que tengo que corregirlo. Yo autopubliqué hace 10 años, hace 6 o así. Claro, he cambiado mucho en esos 6 años. Y sobre todo después de estos 2 años de parón he aprendido mucho. Entonces yo dije, pues antes de publicar el tercero, vamos a revisar el primero y el segundo. Lo primero para que concuerde todo, porque es una saga y tiene que concordar todo perfecto. Y la tercera novela yo la escribí después de 2 años de parón. Entonces a lo mejor ha cambiado algo y he escrito algo que no concuerda y no me he dado cuenta. Entonces decidí corregirlo. O sea, fíjate cuál era el objetivo. Corregir 3 novelas y publicar 2. Ni de broma he llegado, ni de broma. Claro. Porque no ha sido así. O sea, también es verdad que he tenido un año, pues eso, me he casado, me he ido de viaje, o sea, ha sido un año también a nivel personal muy, muy diferente a otros años, ¿no? Pero he conseguido solo publicar el libro de salud mental y corregir una de las 2 novelas. No pasa nada. Pues 2024 con calma. Pero porque yo he llegado al final de año agotada y mentalmente he dicho, otra vez, frustrada, porque no he conseguido mi objetivo. Claro, es que, señorita, te has puesto corregir 4 novelas en un año, con el tiempo que tienes. Entonces, nos autoexigimos un montón, y cuando no lo conseguimos nos frustramos. Entonces, por eso digo que nuestro propio enemigo, o sea, el mayor enemigo somos nosotras, sin duda. Entonces, hay que conocernos bien antes de plantearte cosas, porque si no, no llegas y luego te frustras. Que no pasa nada. No lo vas a cumplir todo el mismo año. Pero, o sea, puedes dejarte algo sin cumplir, pero tampoco nos vengamos muy arriba, porque nos va a afectar psicológicamente y la gente es que no para en eso, no para. Mucha salud mental, nos encanta hablar de salud mental, pero nunca analizamos nuestra salud mental. Sí. Entonces, Jersey, ¿dónde podemos encontrarte? Voy a dejar todo en la cajita de descripción, pero por si acaso. Vale, pues yo donde centralizo todo es mi página web, que es jerseyowen.com. Es donde centralizo todo. Ahí ya podéis encontrar acceso a Twitch, que también estoy en Twitch con el mismo nombre, con Jersey Owen. Y ahí tenéis todos los enlaces a redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram y tal. Y luego en Amazon es donde están mis libros. Solo se pueden encontrar ahí. De momento solo están en Amazon. Bueno, ahí están en librerías algunos, pero que lo más rápido es Amazon. Y ya está, ahí están todos. Fenomenal. Pues, oye, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. A ti. Que seguro que a nuestros oyentes les habrá parecido interesante. Yo espero que no se hayan aburrido, que yo rajo mucho. Me encanta mucho rajar, como habéis podido comprobar. Así que espero no haber aburrido mucho al personal. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Cuando podamos organizar algo, porque yo creo que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias. Así que nada, un beso muy fuerte. Bueno, si te ha gustado este episodio especial con esta entrevista y esta conversación tan chula sobre los villanos del escritor, me encantará saber que te ha gustado. Déjame tu respuesta en comentarios. Recuerda que si quieres un imprimible para tener todas tus reseñas de libros ordenadas y recordar todo lo que lees, lo puedes conseguir en mi página web www.sayen.com junto a una suscripción a la newsletter Dragones Mensajeros. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este episodio, dale un poco de amor a mi podcast para que puedas ir compartiendo este contenido contigo. Nos despedimos por hoy, te deseo un feliz día y quizá nos veamos en algún mundo fantástico.